Desde hace años el foco de la criminalidad en Sudamérica se ha ido corriendo desde Colombia a Ecuador. El país se encuentra sumergido en una oleada de violencia histórica, fomentada por grupos narco tan terribles como los choneros y los tiguerones, frentes dispuestos a todo para dominar el negocio. Esto llegó a su punto cúlmine en enero de 2024, con un brutal secuestro realizado dentro de las instalaciones del canal TC Televisión. En este nuevo video de Militarmente, queremos llevarte de viaje al corazón de aquel atentado. Conoceremos quiénes fueron los responsables, cuáles son sus alianzas en México y Colombia, y cuál es la actualidad de un país al borde del desastre. Acompáñanos en esta impactante edición. Que se vaya la policía, que se vaya la policía, que se vaya la policía. Imagina prender la televisión y ver esto. Caras cubiertas, granadas de mano y bombas caseras. Periodistas al borde de las lágrimas implorando por sus vidas. Técnicos y operadores de cámara sentados en el suelo, mientras sicarios narcos se pasean con rifles en mano. El 9 de enero de 2024, alrededor de las 2 de la tarde, toda Sudamérica se encontró con estas imágenes impactantes que provenían de Ecuador. En aquella jornada, el medio TC Televisión fue tomado como rehén por una pandilla armada relacionada al narcotráfico. El ingreso al canal sucedió en vivo, como si se tratara de un morboso reality show. El día transcurría con normalidad. Los periodistas y productores trabajaban en sus oficinas preparando la jornada periodística. De repente, aquellos que se encontraban cerca de la entrada principal escucharon gritos y disparos. Quienes estaban en cubículos alejados empezaron a recibir mensajes extraños y terroríficos. Entraron, nos quieren matar a todos. ¿Tú qué harías si de buenas a primeras tu espacio laboral se transforma en el polígono de tiro de un grupo de sicarios? En ese momento las reacciones son instintivas. Algunas personas se escondieron, mientras otras eligieron entregarse pacíficamente, esperando así calmar a los agresores. A punta de pistola, los criminales pertenecientes al grupo Los Choneros increparon a los periodistas y los obligaron a hablar a su audiencia para solicitar el retiro de la policía que se amontonaba en la entrada del canal. De inmediato iniciaron los disparos en medio de los gritos de los trabajadores. Durante la emisión se observaba el set de televisión y luego lo que parecían las instalaciones internas del set. En total, todo duró poco más de 15 minutos. Se asemejaba a una película de terror que quedó registrada en vivo. Un show brutal que dio cuenta del nivel de violencia que se vive en el país. Escuchemos una entrevista brindada por Stalin Vaquerizo, periodista ecuatoriano que estuvo en el lugar de los hechos y sobrevivió para contarlo. Estábamos la mayoría trabajando en la redacción, otros compañeros estaban en el estudio transmitiendo precisamente el último segmento de ese horario que se llama Después del Noticiero. Cuando yo estaba en una editora, escuché que la gente corría y decía que se habían metido los delincuentes. Alguien llegó a la redacción de noticias y dijo que llamen a la policía y empezaron a correr todos en una misma dirección. Yo lo que hice fue tratar de irme a un lado contrario, donde no iban todos, para tratar de resguardarme. La jefa de redacción del noticiero, Alina Manrique, fue una de las primeras en enterarse de lo que ocurría en el piso. Por suerte pudo reaccionar rápidamente y se escondió al igual que su compañero Stalin Vaquerizo. Junto a otro reportero se ocultaron en el baño de varones ubicado en la zona de redacción. Ahogada por el llanto, señaló que no sabía cuántos agresores había en el canal.
De lejos se escuchaban gritos y disparos. Solo tenía claro que ingresaron fuertemente armados y afirmando que tenían una bomba con la cual iban a matar a todo el mundo. Parecían dispuestos a todo, sin miramientos, ni por su vida ni por la de los ocupantes del piso. Al cabo de unos minutos, la mujer escuchó pasos fuera del baño. Los pistoleros ingresaron y revisaron uno por uno los cubículos gritando que matarían a quien intentase escapar. Así recuerda Alina el momento en que los criminales descubrieron su escondite. Llegaron ellos, nos golpearon la puerta y nos sacaron hacia el estudio, en donde tenían a otros rehenes apuntándolos con la cabeza, con un arma en la cabeza, y después nos llevaron a ese estudio que ustedes están viendo ahora a 6 de nosotros. Alina permaneció en el piso principal del canal durante casi toda la incursión de los asaltantes. Rápidamente la identificaron como una de las encargadas y necesitaban de personas importantes para que hablasen a cámara. Al igual que ella, todos sus compañeros accedieron a punta de rifle. Con el tiempo, las investigaciones arrojaron un dato espeluznante. Todos los fusiles de asalto y granadas contaban con sellos de las Fuerzas Armadas peruanas. Por otra parte, la dinamita que tenían los criminales eran emulsiones de elaboración industrial producidas por la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército, o FAME, destinados mayormente para la explotación minera. Cómo pudieron acceder a ese material sigue siendo un misterio. Ahora sí, regresemos al secuestro. Boris Jiménez, director de cámaras de TC, brindó su visión de los hechos. Ha sido un día de pánico, de terror. Nadie sabía lo que pasaba. El técnico relató cómo fue el asalto armado. Primero todo fue confusión y caos. Nadie podía asimilar lo que estaba ocurriendo. Al igual que Alina, intentó esconderse, pero fue en vano ya que lo encontraron a los pocos minutos. Como te contamos previamente, los empleados fueron tomados como rehenes en su propio trabajo mientras la emisión del noticiero continuaba en vivo. Así fue como todo el país se enteró del caso, pudiendo ver en directo cómo el narcotráfico se burlaba de la policía y los medios de comunicación. No está claro cuál era el objetivo de esta célula de los choneros al ingresar al medio, pero uno de los integrantes aprovechó el momento para enviar un mensaje a todo Ecuador. Estamos al aire para que sepa que la mafia, que no se juega con la mafia. No, vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá. Vengan para acá, vengan para acá. Las fuerzas de seguridad aceptaron la invitación cordial del joven agresor y al cabo de pocos minutos el lugar estaba completamente rodeado. Superados numéricamente y sin mucho más que hacer, los sicarios depusieron las armas. Luego de varias horas de drama, la policía retomó el control del medio TC Televisión. El comandante César Zapata informó que los agentes de las unidades tácticas detuvieron a 13 personas armadas con fusiles de asalto y pistolas tipo Glock. De acuerdo con las autoridades, los atacantes pertenecen a grupos delincuenciales locales que buscan disputar la hegemonía del negocio. Es un buen momento para repasar el ecosistema mafioso del país y cómo operan las distintas organizaciones. El crimen en Ecuador va en constante ascenso, tanto así que pasó de las calles a la esfera política. En 2023 se dieron ataques de gran importancia, siendo el más brutal el asesinato del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio. Un magnicidio siempre es señal de que el clima social está en un pésimo estado. El 9 de agosto, el político fue eliminado con 3 disparos en la cabeza al salir de un mitin que se desarrollaba al norte de la ciudad de Quito. Sube el volumen porque el sonido de este video casero es brutal. El registro es impactante. De los gritos de apoyo a los múltiples balazos recibidos por el vehículo blanco en el cual se movilizaba el político. La muerte fue instantánea. El presunto asesino de Villavicencio, un sicario de nacionalidad colombiana, fue capturado en el lugar de los hechos.
Desgraciadamente falleció de forma misteriosa mientras era trasladado a la unidad de flagrancia de la Fiscalía Estatal. Se reportó que su deceso estuvo relacionado a las heridas de bala sufridas durante la detención, pero todo lo que rodea a este caso despertó suspicacias en la población civil. La muerte de Fernando Villavicencio no fue un caso aislado de violencia. Su ejecución estuvo relacionada con la misma red de narcotráfico que perpetró el secuestro del canal TC en enero de 2024. Durante su campaña, prometió desarticular la colaboración entre el crimen organizado y autoridades políticas, judiciales y de seguridad. Al mismo tiempo, denunció la relación entre los cárteles locales y las organizaciones colombianas y mexicanas de gran importancia. Desde ese complejo entramado de grupos aliados y enemigos, fue encargado su asesinato. Pero ¿por qué las bandas y sicarios colombianos tienen tanta importancia dentro del territorio ecuatoriano? La respuesta está directamente ligada a la geografía y al flujo de producción de narcóticos. El control de los laboratorios y de la cocaína que se procesa en los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo, fronterizos con Ecuador, estuvo hasta 2021 bajo el dominio del Frente Oliver Sinisterra. Se trata de una agrupación disidente que no se plegó a los acuerdos de paz de 2016 entre el gobierno de Colombia y las guerrillas de las FARC. Quien estaba al mando era Walter Patricio Arizala Bernaza, alias Guacho, un delincuente ecuatoriano con muchos años de experiencia. La situación es similar a la que ocurre en las ciudades fronterizas entre México y Estados Unidos. Ser un territorio limítrofe implica el movimiento de cientos de miles de personas, y con ellas también el transporte de todo tipo de mercancías legales e ilegales. El Frente Oliver Sinisterra mantuvo el control en la frontera y se encargaba del paso de la cocaína de Colombia hacia Ecuador, especialmente a la ciudad de Esmeraldas, un puerto con salida al Pacífico que se convirtió en plataforma para acopiar el estupefaciente y enviarlo a cárteles mexicanos en Centroamérica. Recuerda el nombre de esa ciudad, ya que más adelante tendrá una importancia fundamental. Esa hegemonía se rompió a partir de 2021, cuando varios grupos delictivos ecuatorianos se consolidaron y se unificaron en dos estructuras que, a sangre y fuego, tomaron el control del narcotráfico en su territorio: los choneros y los tiguerones. Conozcamos su historia y funcionamiento. En primer lugar, analicemos a los perpetradores del asalto al canal de televisión, los choneros. Tienen varias décadas de existencia en el mundo criminal ecuatoriano, pero no siempre fueron tan poderosos. Surgieron en los años 90, y si bien empezaron como pequeños expendedores de estupefacientes, luego se extendieron a otros delitos como robos, secuestros, extorsión y sicariato. Uno de sus cabecillas, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cumple una condena de 34 años de prisión. Sin embargo, su estadía no le impidió enviar amenazas de muerte contra Fernando Villavicencio, el candidato presidencial asesinado. Estas imágenes fueron filmadas durante su traslado a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, en un intento de las autoridades por cortar sus lazos con sus sicarios en libertad. Desgraciadamente, para cuando fue trasladado, el magnicidio ya había sido cometido. La pandilla chonera cuenta con unos 15.000 integrantes que trabajan en conexión con el cártel de Sinaloa, siendo uno de sus principales contactos en Latinoamérica. Esa asociación fue muy fructífera para los ecuatorianos, ya que les proporcionó armas de fuego de alto nivel y contactos en todo el continente. Ser aliado del Chapo Guzmán tiene sus beneficios. En los últimos meses, la familia de Fito ha sido objeto de operativos policiales. Parte del clan se mudó de Ecuador hacia la Argentina, donde se establecieron en la provincia de Córdoba. Allí residían la esposa y el hijo del narco, llevando a cabo una vida de lujos millonarios. Pero la violencia que azota el territorio ecuatoriano tuvo consecuencias para ellos.
En enero de 2024, en un operativo hecho por personal de la Policía Federal Argentina y la Fuerza de Seguridad de Córdoba, los familiares del líder de la organización criminal fueron retenidos y posteriormente expulsados del país. Las imágenes que acabas de ver fueron capturadas en el momento en que eran escoltados hacia su nuevo destino. La ecuación era sencilla. La presencia de esas personas en Argentina era una invitación al ingreso de otros miembros de los choneros. Pese a encontrarse preso, Fito y su banda son señalados de estar detrás de las revueltas que dejaron más de 400 muertos en los penales de Ecuador. Un informe de inteligencia policial advirtió en 2021 que los líderes de los choneros ordenaron a los presos amotinarse y empezar revueltas en todos los penales para evitar el traslado de algunos jefes. Afuera de la cárcel, el número 2 de la banda era Junior Roldán, conocido como JR. En 2023 el capo viajó a Medellín huyendo de las autoridades en una señal más de los vínculos con los grupos colombianos. Pero contrariamente a lo esperado, no logró la seguridad que buscaba. En mayo de ese mismo año fue asesinado por un escolta asignado para cuidarle las espaldas. Las ironías y el humor negro del narcotráfico nunca se terminan. Ahora pasemos a analizar otra de las bandas que están detrás de la violencia en el país. Los Tiguerones son una agrupación criminal ecuatoriana que opera principalmente en la ciudad de Esmeraldas, capital de la provincia homónima. Según estimaciones oficiales, cuenta con entre 4.000 y 5.000 miembros activos, algunos dedicados al trasiego de estupefacientes y otros al dominio de las calles mediante la violencia armada. Para sostener su poder, esta pandilla tendría una alianza con Los Lobos, una célula narco fuertemente vinculada al cártel mexicano Jalisco Nueva Generación, liderado por el famoso Nemesio Oseguera Cervantes. Esas son malas noticias para el gobierno ecuatoriano. Los lazos entre las bandas locales y los poderosos imperios criminales aztecas solo pueden significar una cosa: los sicarios de Ecuador se están profesionalizando y ganando experiencia de parte de los reyes del negocio. Eso también explica el arsenal cada vez más considerable que utilizan para sus ataques. Lo que antes eran cuchillos y pistolas, hoy son rifles e incluso ametralladoras. En un informe público sobre el estado del narcotráfico y el crimen organizado en Ecuador, la policía indicó que los Tiguerones lograron penetrar en instituciones del Estado como el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía de la Nación e incluso las Fuerzas Armadas. Esto es otro preocupante punto de conexión con las acciones de los cárteles mexicanos. Recuerda que los frentes aztecas no solo lograron comprar a políticos y funcionarios públicos, sino que muchos de los sicarios son exoperadores militares. Se estima que los Tiguerones buscan imitar ese mismo plan de negocios para aplicarlo dentro de su territorio. En marzo de 2023, fuentes policiales explicaron que los Tiguerones utilizan la misma estrategia que Pablo Escobar en Colombia para tener a favor a los habitantes de Esmeraldas. Según estas fuentes, realizan espectáculos para los niños de la zona en fechas especiales como Navidad. Les entregan regalos y los convencen de que los uniformados son enemigos. Incluso la policía especializada en casos que involucran a menores tiene videos de cientos de niños y niñas cantando el himno de la banda. Desde 2016, la tasa de homicidios de Ecuador se disparó en casi un 500%, con unos 22 asesinatos por cada 100.000 personas en 2022. Guayaquil, considerada la ciudad más peligrosa de Ecuador, registró 1.390 muertes violentas en el primer semestre de 2023, casi tantas como en todo 2022. En 2023 llegó una noticia que a primera impresión podría parecer positiva.
un tratado de paz entre los cárteles que nombramos a lo largo del video y otras organizaciones de menor envergadura. Si bien ese armisticio presuntamente reduciría la cantidad de asesinatos, también implica una colaboración entre las organizaciones para fomentar el negocio del narcotráfico. Cada grupo lanzó videos apoyando la iniciativa. A continuación veremos el de los Tiguerones de Guayaquil. Buenas noches, pueblo ecuatoriano. Hoy martes 25 de julio, en representación de nuestro máximo líder, Emperador Doble, nosotros los Tiguerones, debido a los acontecimientos que se han suscitado en los últimos días en nuestro país, nos vemos en la obligación moral de realizar un pacto de paz. Desafortunadamente, el cese al fuego no duró mucho tiempo. Al cabo de medio año, la situación volvió a recrudecer, decantando en la toma del canal de noticias que dio inicio a este video. Como consecuencia colateral de la creciente inestabilidad, se está fomentando una nueva ola migratoria que cambiará la demografía de la región. Las autoridades de Panamá aseguran que en pocos meses de 2024 ha aumentado notablemente el número de ecuatorianos que están atravesando el paso del Darién. Se trata de la selva panameña, que por su dificultad de travesía pone en evidencia la urgencia que determinados grupos tienen de salir de su país e intentar llegar a Estados Unidos desde Sudamérica. Las perspectivas políticas y económicas no son buenas para Ecuador. En febrero de 2023, el expresidente Lasso perdió un referéndum con el que esperaba superar el bloqueo parlamentario que sufría por encontrarse en minoría. El 29 de marzo, la Corte Constitucional autorizó que la Asamblea Nacional pueda enjuiciar a Lasso, al que la oposición de aquel entonces acusaba de numerosos casos de corrupción. En este contexto de convulsión política, es difícil aplicar medidas sólidas para vencer a grupos como los choneros y los tiguerones. El ingreso forzado al canal de televisión fue una demostración de poder que tienen estas pandillas. Si bien los pistoleros resultaron detenidos, su objetivo era gritar ante todo el país que las mafias pisan fuerte en el territorio. De esa forma dejaron claro que más allá de estas capturas, los capos narco mueven los hilos del mundo criminal. Solo el tiempo dirá si Ecuador puede superar esta dura etapa de violencia. Antes de despedirnos, nos gustaría hacerte parte de este tópico tan sensible. ¿Cuáles son las medidas que debería tomar el gobierno para poder acabar con la brutalidad narco? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. De esta manera llegamos al final del video. Si quieres seguir al tanto de los hechos en el territorio ecuatoriano, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. De esa manera no te perderás ninguna novedad. Sin más, nos reencontraremos en la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.